Pues, bien, estamos desarrollando una aplicación para crear objetos de diferente tipo. Estos objetos vienen siendo líneas, rectángulos y paralelepípedos que guardan cierta relación de herencia. Bueno, entonces ya tenemos la jerarquía creada, codificada, pero creo que todavía la podemos mejorar. Voy a abrir la aplicación. Decíamos que una de las ventajas y algo que debemos aprovechar de la relación de herencia entre clases es la reutilización de código. Si la clase padre sabe hacer algo que la clase hija va a utilizar, pues que lo herede y que lo aproveche, que no tenga que volverlo a codificar. Algunas veces no le sirve tal y como lo hace la clase padre y es cuando tiene que redefinir ese método, pero si le sirve como viene o como parte de cómo viene, es lo que vamos a tratar aquí de aprovechar. Bueno, voy a abrir primero lo que es la clase línea. La clase línea viene siendo la padre de todas las clases. De hecho, cualquier clase de Java tiene una clase padre implícita que no se muestra, pero que sí lo tiene. Eso lo vemos un poquito después. Lo digo porque aparentemente la clase línea no tiene clase padre, pero sí tiene, pero no se ve. Bien, entonces la clase línea, la clase rectángulo y la clase paralelepípedo. Fíjense, ¿qué es lo que podemos aprovechar? Por ejemplo, si nos vamos a la clase línea, en su constructor por default tiene una asignación de largo es igual a 0. Ya vimos que las clases hijas tienen acceso a los atributos porque los declaramos como protected. Protected hace posible que las clases hijas accedan a los elementos, en este caso a los atributos. Bien, y entonces si nos vamos a la clase rectángulo, vemos como también pone esto, largo es igual a 0, que es lo mismo que hace línea. Ahorita lo que duplica, el código que duplican las clases no es tan grande, pero nos sirve para entender que podemos aprovechar para no volverlo a codificar. Ahorita es poquito. Entonces, ¿cómo podremos hacerle para que esta asignación que ya la sabes en la clase línea no la tenga que repetir la clase rectángulo? Ahí se está repitiendo código. Bueno, entonces hay un operador o una palabra reservada que nos permite recurrir a elementos de la clase padre. Esa se llama super. Es una palabra reservada. Super va y busca en la clase padre. En este caso, la clase padre de rectángulo, pues es línea. Aquí lo que va a hacer es ir a buscar el constructor porque lo estamos invocando. Aquí sería invoca al constructor de su clase padre. Que en este caso la clase padre es línea. Entonces, si nosotros hacemos eso, cuando creemos un objeto de la clase rectángulo utilizando este constructor, el constructor va a mandar llamar al constructor sin parámetros de la clase super, que es línea. O sea, va a mandar llamar esto. Y ya sin necesidad de volver a ponerle largo igual a 0, lo va a hacer. Aquí hay que pues considerar que ahorita nuestras clases tienen muy poquitos atributos y pues parece que no repiten tanto código, pero esto lo podemos extender a clases que tengan más atributos. Bueno, entonces, ahora, un requisito para poder usar super, los constructores no se heredan, los constructores, pero sí se pueden mandar llamar a través de super. Ahora, super no es nada más para mandar llamar el constructor, se puede mandar llamar cualquier método de la clase padre. Ahorita, porque estamos en los constructores. Nada más que dentro de los constructores tienen un requisito. Fíjense, se supone que da lo mismo que ponga largo, que primero ponga largo igual 0 y luego ancho igual 0. Lo puedo poner al revés. Pero fíjense qué pasa si lo pongo al revés. Voy a tomar este que dice ancho igual a 0 y lo voy a poner arriba. Y me va a marcar un error. Porque en un constructor
para poder mandar llamar al constructor de su clase padre, tiene que ser la primera instrucción del constructor. No puede ser ni la segunda, ni la tercera, ni ninguna otra. Tiene que ser la primera en el constructor, ¿eh? Entonces, vamos a regresarlo a como estaba y ponemos por aquí otro comentario. El llamado al constructor de la clase padre debe ser la primera instrucción de este constructor. Este me refiero al constructor de rectángulo. Entonces, como les digo, ahorita porque nada más, pues aparentemente no nos ahorramos gran cosa, pues nada más, en lugar de ponerle largo igual 0, le mando llamar al constructor. Bueno, y debe ser la primera instrucción en el constructor. Si acá en el constructor de la parametrizado, también esta parte ya lo sabe hacer la clase línea. La clase línea también sabe hacer esto. Entonces, vamos a mandar llamar aquí el super, pero el parametrizado. Super va a mandar llamar al constructor de línea. Y aquí le vamos a pasar el largo para que se lo asigne el parámetro lar para que se lo asigne al atributo largo. Bien, entonces, ¿en dónde más podemos mandar llamar algo que ya sabe hacer la clase padre? Bueno, en el método toString, esta parte de largo es igual más largo, que por cierto aquí no debe llevar espacio. Esta parte ya lo sabe hacer la clase base. Entonces, vamos a revisar. La clase base es exactamente lo que hace el toString. Entonces, el toString del rectángulo puede mandar llamar el toString de línea. Vamos a hacerlo. Aquí le diríamos base punto. No, es super, no es base. Super punto. Y mandamos llamar el toString. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Mandando llamar el toString de la clase línea. Porque línea es la clase padre del rectángulo. Así es que le decimos al toString, ejecuta lo que sabe hacer la clase padre, que es poner el valor del largo, y luego agrégale lo que aporta la clase rectángulo, que es el ancho. Bueno, aquí en área y perímetro no hay que hacer nada. Así es que esto lo podemos hacer extensivo a la clase paralelepípedo. La clase paralelepípedo, esto de largo igual 0 y ancho igual 0, ya lo sabe hacer la clase rectángulo. Entonces lo quitamos. Quitamos esto y le decimos que ejecute el constructor de la clase. Aquí va a mandar llamar el constructor, llamado al constructor de rectángulo, porque rectángulo es la clase de paralelepípedo. ¿Qué es lo que va a hacer este super? Va a mandar llamar el de rectángulo, y el de rectángulo a su vez manda llamar el de línea. Pero aquí ya no estamos repitiendo código. Bueno, entonces ahora acá en el segundo constructor vamos a hacer lo mismo. Vamos a mandar llamar el constructor del rectángulo, pero el que lleva parámetros. Super, le mandamos el largo y ancho. Y aquí el constructor de rectángulo se va a encargar de poner el valor del largo y el valor del ancho. En el toString también. Esto de poner el largo y ancho ya lo sabe hacer la clase rectángulo. Entonces lo aprovechamos. Le decimos super, mandamos llamar el toString, y ese toString se va a encargar de mostrar o regresar en una cadena el largo y el ancho. Ahora nada más vamos a agregarle el espesor.
Aquí la idea es reutilizar lo que ya saben hacer la clase padre. Que ahorita pues no es tanto. Fíjense, resulta algo interesante aquí en el área, ahorita vemos en el volumen. Este largo por ancho, un paralelepípedo es en esencia un prisma rectangular, es lo mismo. Y cualquier prisma, su volumen es el área de la base por la altura. Entonces, esto de largo por ancho, esto que tenemos aquí, ese lo sabe hacer el rectángulo a través de su método área. Método área calcula el largo por ancho. Entonces, aquí en el paralelepípedo, le podemos decir que para calcular el volumen es calcular el área del rectángulo por el espesor. ¿Cómo le hacemos para que mande llamar el área del rectángulo? Si yo le pongo aquí área, va a mandar llamar el área que esté más cercana, que es la que está en la misma clase. Pero no, yo quiero el área, pero del rectángulo. Entonces le diría, de la clase superior, super, mando llamar el área. Entonces aquí va a ser el área del rectángulo por el espesor. Y por ejemplo acá, esta parte largo por ancho también representa el área del rectángulo. Puedo dejarlo así, pero también puedo mandar llamar el área. Fíjense, ¿qué pasaría si yo lo dejo así? Ahí, pregunto yo, ¿qué área estoy mandando llamar aquí? ¿La del rectángulo o la de paralelepípedo? La de paralelepípedo, ¿verdad? Y entonces aquí voy a tener un problema porque se va a mandar llamar a sí misma y nunca va a terminar. Aquí yo lo que quiero es que calcule, que ejecute o calcule el área del rectángulo, entonces le tengo que decir aquí super. Aquí iría a calcular el área del rectángulo, y luego le agregaría las áreas de los otros rectángulos. Muy bien, bueno, ya tenemos nuestra jerarquía aprovechando métodos que saben hacer las clases padres. Es una de las ideas de la herencia. Y entonces, pues ya podemos empezar a crear objetos. Ya habíamos creado uno, creo. A ver, voy a abrir la aplicación de consola. Y aquí ya habíamos creado una línea. Bueno, voy a crear un objeto de cada clase, como normalmente creamos los objetos. A ver, ya creé una línea. Aquí yo ayer la creé para darnos cuenta que sí tenemos acceso al atributo largo, aunque es protected. Si fuera privado, si por ejemplo yo me voy a línea y le pongo privado, aquí ya me marcaría error porque no tengo acceso al atributo largo. ¿Sí? Aquí me dice, no, es que largo tiene acceso privado y tú no tienes permiso porque es privado. El privado nada más, el que tiene acceso es la propia clase. Cuando le cambiamos a protected, entonces ya tienen acceso las clases hijas, pero también las clases del mismo paquete. Por eso la aplicación consola, que es una clase que está en el mismo paquete que línea, pues por eso tiene acceso a largo. Bueno, vamos a cambiarle aquí a protected. Ahora, vamos a crear otros dos objetos, ¿sí? Voy a crear un rectángulo. Digamos, una puerta. Estoy creando, como siempre lo hemos hecho, un rectángulo, lo estamos creando dentro de una referencia de rectángulo. Eso siempre se ha podido. Crear el objeto en una referencia de su clase. Bueno, aquí vamos a ponerle, es la puerta que estoy viendo, más o menos tiene de largo como 2.10 o 2.20, no sé. Y de ancho como unos 95. Estoy ahí con el tanteómetro. ¿Sí? Y vamos a crear ahora un paralelepípedo. Un paralelepípedo, por ejemplo, el CPU que tienen ahí ustedes en sus escritorios, más o menos que es un paralelepípedo, ¿no? Entonces sería new paralelepípedo. ¿Y qué valores tiene? Bueno, yo aquí estoy viendo uno cerquita. De largo voy a decir que tiene como unos 40 centímetros. De ancho, más o menos unos 10. Y de espesor o profundidad, pues tiene unos 35. ¿Sí? Ahí tenemos un objeto de cada clase.
Internamente sabemos que el paralelepípedo solo tiene como atributo el puro espesor. Largo y ancho los tiene, pero a través de la herencia. Vamos a darle salida a cada uno de ellos, ¿no? Vamos a decirle a la regla. La regla y le enviamos o mandamos llamar el objeto. Ya sabemos que aquí, como tiene un más y esta es una cadena, este lo va a mandar, lo va a convertir a cadena. Y para convertir a cadena manda a llamar el toString. Vamos a poner la puerta y el CPU. Puerta y CPU. Muy bien. Esto se lo voy a quitar. Estamos creando los objetos como normalmente los creamos siempre. Aquí está, la regla tiene un largo de 30.4, la puerta un largo de 220 con un ancho de 95 y el CPU, pero recordemos que, por ejemplo, el toString del CPU manda a llamar el toString del rectángulo y el rectángulo manda a llamar el toString de línea. Muy bien, ahora, una de las principales aplicaciones o consecuencias de la herencia es que yo pueda crear un objeto en una referencia de su clase padre. Es decir, yo puedo voy a crear otro rectángulo. Y el rectángulo va a ser la pantalla. Esta que estamos viendo aquí. Pero lo crearía yo de manera normal, como siempre. Aquí le diría, pues el alto, vamos a decir que sea como de 1.80. Y el ancho, digamos que sería como de, más para que no sea igual, de 1.70. ¿Sí? Pero dije que este lo voy a crear en una referencia de línea. En un rectángulo, pues obviamente que se puede, ¿verdad? Ahí se puede, pero yo lo voy a crear en una referencia de su clase padre. Entonces, en línea. Y vean cómo no hay problema. Yo puedo crear un rectángulo en una referencia de línea. Bueno, voy a escribir aquí unos comentarios que son muy importantes de considerar, de entender. Pantalla es un rectángulo. Pero se comporta, bueno, pantalla se comporta como una línea. ¿Sí? Entonces, aquí pondríamos, el constructor define el tipo de objeto. Realmente, pantalla es un rectángulo. El constructor es el que decide qué tipo de objeto es. Es un rectángulo. Pero la clase, la referencia o clase, define el comportamiento del objeto. Lo voy a poner para abajo porque no se aprecia bien. ¿Esto cómo lo podemos comprobar? Miren. Si yo le digo a pantalla que me muestre qué es lo que tengo disponible, pantalla punto. Vean cómo nada más, bueno, tengo acceso a largo porque estamos en el mismo paquete. Pero, ¿por qué no tengo acceso a ancho? Y es un rectángulo. Pantalla es un rectángulo, pero se comporta como una línea. Por lo tanto, no tiene visible ahorita el atributo ancho. Y no tiene visible, por ejemplo, el cálculo del perímetro, el cálculo, porque si yo lo hago, por ejemplo, con la puerta, vean como puerta es un rectángulo y se comporta como rectángulo. Entonces, puerta punto, y vean como aquí sí tengo ancho, largo, tengo
el perímetro, el área, porque es un rectángulo que se está comportando como un rectángulo. Esto es lo que habíamos hecho con todos los objetos. Un empleado, lo creamos como empleado y se comportaba como empleado. Aquí no, aquí ya vamos a poder poner los objetos en diferentes referencias según el comportamiento que necesitamos del objeto. Un objeto puede tener diferentes comportamientos. Entonces, por eso pantalla no tiene acceso. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Acceso a área y perímetro. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos más o menos visualizar de esta manera. Yo voy a poner aquí un objeto. ¿Está bien de ese color? A ver, pero va a ser con este. Voy a poner aquí un objeto que va a ser la pantalla. Ya sabemos que internamente todos los objetos se llaman dis o se reconocen a sí mismos como dis. Entonces, por eso, internamente este objeto es dis. ¿Sí? Pero, ¿qué valores tiene según nuestro ejemplo? La pantalla tiene 180 por 70. Entonces, aquí internamente el objeto sí tiene valores, o sea, aquí largo es igual a 180 y ancho es igual a 170. Sí, así lo pusimos, ¿no? 180 por 70. A ver, ese es el largo y el ancho. Y ahorita a este objeto lo estamos accediendo a través de una referencia que se llama pantalla. ¿Sí? Pero pantalla, bueno, vamos a ponerle una flecha por ahí. Ahorita nosotros, pero pantalla ¿de qué clase es? Pantalla es de la clase línea. Por lo tanto, pantalla solo tiene acceso a lo que tiene la clase línea. O sea, pantalla se está comportando como una línea, aunque realmente es un rectángulo. Por eso no tiene acceso a aunque sí los tiene los métodos, pero a través de pantalla no los podemos ver. El área y el perímetro. O sea, no tenemos acceso a esos métodos. Entonces podríamos decir, así es que ese objeto ya no va a poder calcular su área y su perímetro. Sí, sí lo va a poder calcular, pero necesitamos ponerlo en otra referencia. En una referencia que sea de la clase rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer es esto, miren. ¿Qué dice ahí? No sé. Bueno, ya sabemos que por pantalla no tenemos acceso al área ni al perímetro, aunque es un rectángulo, insisto mucho en eso. El objeto es un rectángulo. ¿Quién me dice que es un rectángulo? El constructor. El constructor es el que define en memoria qué tipo de objeto es. Pero, como está en una referencia de línea, la pantalla no tiene acceso a todo lo del rectángulo, tiene acceso solo a lo de la línea. ¿Cómo le hacemos para que ese mismo objeto, no otro, ese mismo objeto tenga acceso a área y perímetro? Entonces vamos a hacer esto. Tenga acceso a los métodos de rectángulo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es esto. No vamos a crear un nuevo objeto. Queremos que el mismo objeto se comporte ahora como rectángulo. Entonces le diríamos rectángulo y le voy a poner misma pantalla para confirmar, para reafirmar que es el mismo objeto. Es igual, y le vamos a decir que es igual a la pantalla, pero con un cast. Le vamos a decir aquí rectángulo. Esto se puede hacer porque realmente pantalla es un rectángulo. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo le digo pantalla,
ahí no tengo acceso a área y perímetro. Pero si le digo misma pantalla, ahí ya tengo acceso al área y al perímetro. Y bueno, tengo acceso ancho y largo, pero porque estamos en el mismo paquete, no por la herencia. Pero ven cómo es el mismo objeto, ¿eh? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Vamos a escribirlo. Pantalla y misma pantalla son el mismo objeto. O más que sea el mismo objeto, apuntan al mismo objeto. Es como cuando yo les decía, si una persona se llama José, yo lo puedo conocer como José y a lo mejor ustedes lo conocen como Pepe, pero es la misma persona, nada más son referencias diferentes. Entonces, pantalla y misma pantalla simplemente son referencias diferentes. Así es que este objeto también, este mismo objeto, también se conoce como misma pantalla. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que misma pantalla de qué clase es? ¿En qué referencia está? Aquí lo tenemos, en un rectángulo, ¿verdad? Entonces, este es de una referencia rectángulo. Por lo tanto, aquí este no tiene acceso a los métodos. Es el mismo objeto, ¿eh? Es como, miren, cualquier persona, un alumno, o bueno, un maestro, para no meterme con alumnos. Yo soy maestro de aquí, ¿verdad? Pero yo en mi casa no me comporto como maestro, aunque soy el mismo objeto. Cuando vengo aquí, me comporto como maestro, porque ese es mi rol. Entonces, yo allá en mi casa estoy como una referencia de papá a lo mejor, y acá estoy con una referencia de profesor. Y si estoy con los amigos, estoy en una referencia de amigo y tengo otro comportamiento, aunque sea el mismo objeto. Esa es la idea de que un objeto puede estar en diferentes referencias. Claro, referencias que estén relacionadas, como en este caso por la herencia. Entonces, en este caso, la pantalla no tiene acceso a los métodos área y perímetro porque está en una referencia de línea. Aunque es un rectángulo, el objeto es un rectángulo, pero está. Y en este caso, el mismo objeto está en una referencia ahora de qué? Una referencia de rectángulo, entonces sí tiene acceso a los métodos área y perímetro. ¿Ah? Estamos hablando del mismo objeto. Nada más se está comportando de diferentes formas. Muy bien. Eso quiere decir que, por ejemplo, lo voy a complementar aquí para que pantalla y misma pantalla apuntan al mismo objeto, pero pantalla se comporta como línea y misma pantalla se comporta como rectángulo. Ahora, ya nos dimos cuenta que desde pantalla no tengo acceso a área y perímetro, pero desde misma pantalla sí, y a pesar de que se trata del mismo objeto. ¿Qué sucede? A ver, antes de que lo ejecute, voy a mandar llamar. Me faltó el audio, ¿eh? A ver, voy a mandar llamar aquí pantalla, algo así. Bueno, ya he dicho muchas veces que aquí manda llamar el método toString, porque lo convierte a cadena y va a mandar llamar el método toString de pantalla. Y lo mismo voy a hacer con la misma pantalla.
Ambas instrucciones van a mandar llamar el método toString. Yo pregunto, ¿va a salir lo mismo o cómo va a salir cada uno antes de ejecutarlo? Bueno, he dicho ya muchas veces que es el mismo objeto, pero se está viendo de dos maneras distintas, uno como línea y otro como rectángulo. Por eso no tiene acceso a lo mismo. Entonces yo pregunto ahí, si esas dos instrucciones van a mandar llamar el toString de línea solo muestra el largo, y el toString de rectángulo muestra el largo y el ancho, porque manda llamar el... Entonces aquí yo preguntaría, ¿qué esperamos que salga aquí, en cada una de las dos? En pantalla nada más va a salir largo, porque se está comportando como línea, y misma pantalla va a salir largo y ancho, porque está comportando como rectángulo. Vamos a ver. Tal vez no se aprecie muy bien ahí, vamos a poner un brinco de línea. Sale lo mismo. Eso como que contradice un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Porque, pues yo digo, a ver, si pantalla está en una referencia de línea y se comporta como línea, pues el toString debería mostrar nada más el largo. Y acá, como misma pantalla está en una referencia de rectángulo y se comporta como un rectángulo, pues debería mostrar largo y ancho. Lo cual sí sucede con misma pantalla, como que sí estaríamos de acuerdo, en donde podríamos tener dudas en la pantalla porque si se está comportando como línea, porque saca largo y ancho. Entonces, fíjense cómo el método toString se comporta correctamente, no importa en la referencia que esté. El método toString, si yo le digo, por ejemplo, por decir, voy a crear ahora un paralelepípedo en una referencia de línea. A ver, voy a decirle línea, y lo puedo hacer porque línea es padre indirecta de paralelepípedo. Voy a poner ahora pues una cajita. Voy a crear esta cajita, Este es mi paralelepípedo nuevo. Pero lo voy a crear en una referencia de línea. Entonces le digo, cajita es igual a new paralelepípedo, y le voy a poner pues, ahí valores al tanteo. De largo, más o menos son como unos 3 centímetros. De ancho son como unos 12 y de espesor como unos 8. Ahí al tanteo, ¿sí? No hay problema porque paralelepípedo es hija indirecta, es nieta, pues decirlo así, de línea. Pero ya sabemos que cajita es un paralelepípedo, pero se va a comportar como una línea. Por lo tanto, no va a tener acceso ni a la área ni al volumen. Le digo cajita, punto, y pues aquí no tengo ni siquiera el ancho ni el espesor, no tengo área ni volumen, que son métodos de paralelepípedo, porque está en una referencia de línea. Cajita es un paralelepípedo que se comporta como una línea. Vamos a ponerlo aquí. Ok, bueno, vamos a hacer lo mismo que con el rectángulo. Voy a poner a cajita en una referencia de paralelepípedo, como realmente es. Lo podría poner en una referencia de rectángulo, Pero bueno, voy a hacer de paralelepípedo. No voy a crear un objeto nuevo. Me va a ser la misma cajita. Simplemente cajita, le voy a decir, a ver, yo sé que tú eres un paralelepípedo, nada más que manifiéstate. Y te voy a poner una referencia que se llame misma cajita. Entonces, le debo decir, cajita, no la estoy convirtiendo, la estoy poniendo en otra referencia. Y entonces aquí sería paralelepípedo. Y entonces aquí ya le puedo decir dos cosas, que cajita y misma cajita apuntan al mismo objeto. Por un lado. Y por otro le puedo decir que misma cajita es un paralelepípedo
que se comporta como un paralelepípedo. Sí, ¿verdad? Misma cajita, es un paralelepípedo que se va a comportar como un paralelepípedo. Y eso lo podemos checar si le digo, a ver, la cajita, pues no tiene acceso ni a área, ni volumen, ni a ancho, ni espesor. Pero el mismo objeto visto como con la referencia misma cajita, vemos como aquí sí tengo acceso a ancho, espesor, al volumen, al área, porque ya lo estoy viendo como un paralelepípedo, pero es el mismo objeto, insisto mucho en eso. No es un objeto, no es una copia, no, es el mismo objeto. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo le doy salida a los dos? Nada más al método toString. Entonces aquí le voy a poner cajita. Y acá cajita. Y misma cajita. Acuérdense, es el mismo objeto, nada más estamos poniéndolo en referencias que se comportan de manera diferente, pero es el mismo objeto. Aquí, tal y por lo que yo estoy diciendo, cajita debería mostrar nada más el largo, porque es el método toString de línea, que es en la referencia que está cajita, pues nada más tiene largo. En cambio, misma cajita, como está en una referencia de paralelepípedo, esta sí me debería poner largo, ancho y espesor. En cambio, cuando lo ejecutamos, los dos salen bien. ¿Sí? Entonces, digamos que el método toString se está comportando de una forma un poco especial. No importa en qué referencia yo ponga el objeto, siempre me muestra el resultado correcto, el completo. ¿Sí? Bueno, eso es por efecto del polimorfismo que vamos a ver un poco después. Pero ahorita por lo menos ser conscientes de que si el método toString en cualquier parte, no importa en qué referencia esté el objeto, va a ejecutar el método toString con toda su información. Eso lo vamos a ir viendo después. Bueno, entonces, vamos a, fíjense, ¿cuántos objetos hemos creado? Diferentes. Creamos, regla es un objeto, puerta es un objeto, CPU también. Aquí los creamos como siempre. Pero luego empezamos a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, aquí, pantalla sí es un nuevo objeto rectángulo. Misma pantalla no es un nuevo objeto, es el mismo rectángulo, pero visto como rectángulo, no como línea. Y la cajita, pues sí lo creamos como paralelepípedo, aunque está en una referencia de línea. Y misma cajita, pues simplemente lo pusimos en otra referencia. Entonces nada más son, ¿cuántos objetos? 1, 2, 3, 4. Es más, donde aparezca el new, ahí están, entonces aquí son 3, luego aquí aparece 4 y aquí aparece 5, ¿verdad? Las demás simplemente fue cambiarlo de referencia. Entonces vamos a crear un arreglo. Fíjense, hasta ahorita hemos creado arreglos de objetos, por ejemplo, de empleados, de automóviles no. Pero pues siempre eran de la misma clase. Ahora yo quiero crear un arreglo que contenga la puerta, la regla. Quiero que contenga todos los objetos que hemos creado, ya que pertenecen a la misma jerarquía de clases, pertenecen a esta jerarquía de clases, ¿no? ¿Dónde quedó? A esta jerarquía. Entonces, yo quiero crear un arreglo para poner todos los objetos, pero entre esos objetos que voy a poner hay líneas, rectángulos y paralelepípedos. ¿Cuál es la clase que puede soportar referencias de las otras? Línea, ¿verdad? Porque línea es la clase padre de todas. Entonces yo puedo crear un rectángulo en línea o puedo crear un paralelepípedo en línea. O puedo crear un paralelepípedo también. Si yo escogiera rectángulo, nada más puedo crear rectángulos y paralelepípedos. Si yo escogiera como elementos de mi arreglo paralelepípedos, pues nada más puedo poner paralelepípedos. Pero si yo creo un arreglo donde todas sus referencias sean líneas, entonces ahí puedo alojar líneas, rectángulos y paralelepípedos. Por eso vamos a crear un arreglo que contenga los 5 objetos que creamos. Vamos a decirle, línea va a ser un arreglo, ¿sí? Y le voy a poner figuras. Es igual a new, línea,
Y yo creé 5 objetos ya, pero voy a hacerlo de 6. Voy a crear otro objeto ahí al vuelo. Entonces, acuérdense que cuando creamos un arreglo de objetos, no estamos creando los objetos, nada más los lugares donde van a ir los objetos. Luego hay que crear el objeto o asignarle un objeto que ya esté creado, que es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a decirle línea. El que está en la posición 0 no es línea, es figuras. Es el nombre del arreglo. Figuras en la posición 0, pues me voy a ir en orden, voy a tomar la regla. Ahí pues como que no hay conflicto o no hay duda porque regla es una línea y figuras sus elementos son líneas. Pero en las demás, por ejemplo, van a ser ¿cuántas figuras? 6, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6. Le voy a cambiar aquí el subíndice 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy poniendo los objetos tal y como los fui creando. Luego sigue una puerta. Vean como puerta es un rectángulo que está en una referencia de rectángulo. Entonces aquí le digo, vamos a poner como elemento 1 la puerta. ¿Por qué lo acepta sin ningún problema? Pues porque puerta es rectángulo y es hija de línea. Y por lo tanto, todas las referencias del arreglo son líneas. Pero puede aceptar rectángulos y puede aceptar paralelepípedos. Luego, ¿cuál fue el CPU? Creamos el CPU y después creamos una pantalla. O le puedo poner misma pantalla, es el mismo objeto. Y luego creamos, ¿qué? Una cajita. Acepta a todos porque pertenecen a su jerarquía. Y fíjense, si yo aquí le pusiera rectángulo, y dije, no, yo voy a hacer mi arreglo de rectángulos. ¿Cuáles no me va a aceptar? No me acepta regla porque está en una referencia de línea. No me acepta pantalla porque está en una referencia de línea. Ni cajita. Regla, pantalla y cajita están en una referencia de línea. Y por lo tanto no me lo acepta porque rectángulo es hija de línea, ¿no? Yo no puedo poner un objeto de la clase padre en una referencia de la clase hija. O sea, acuérdense, de los padres nacen los hijos, no al revés. Entonces, por eso aquí nuestro arreglo debe ser de la clase padre. Son líneas. Ah, caray. A ver, entonces le voy a regresar aquí como estaba. Ahí está. Y bueno, esta es la figura 5. Voy a crear un nuevo objeto. Y aquí en el new, es que estos objetos ya estaban creados, nada más los asignamos. Pero el objeto, la posición 5, que es la número 6 realmente, pues voy a crear un nuevo objeto. Y aquí puedo crear rectángulos, paralelepípedos o vamos a poner un paralelepípedo de, no sé, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, una de las ventajas de tener una jerarquía de clases es que podemos manipular los objetos de esas clases de manera genérica. De manera genérica porque ahí estamos poniendo en un solo arreglo objetos de diferentes clases que pertenecen a la misma jerarquía. Estamos poniendo líneas, rectángulos, paralelepípedos en el mismo arreglo, en la misma colección. Y los podemos tratar de manera genérica. Yo le voy a dar salida con un ciclo. Y menor que figuras.len. Y luego y más. Y le voy a dar salida a los objetos que están dentro del arreglo. Le diría system, out. Y le voy a decir figuras, subíndice i. Sabemos que aquí el println, todo lo que le llega al método println lo convierte a cadena, si no lo es. Entonces, figura sí va a ser el objeto que está en la posición i, el objeto que está en la posición, bueno, en la 0, en la 1, según cómo vaya avanzando la i, y por lo tanto va a mandar llamar el toString para convertirlo a cadena. A ver, voy a poner aquí un brinco de línea o una raya. A ver, una línea para que separe lo que ya tenemos, ¿no? Y vean cómo
Aquí tengo un error. ¿Qué me faltó? La M, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces aquí sería. Miren, aquí está la raya, ¿sí? Entonces me está mostrando la longitud de la regla. Esta es una regla, esta es una. Como está mandando llamar el toString y ya nos dimos cuenta que el toString, no importa en qué referencia esté, lo ejecuta como el objeto original es. Todas son referencias de línea, pero por ejemplo, este es un paralelepípedo porque el toString me está mostrando los tres elementos. Aunque todas sean referencias de línea, el arreglo es de referencias línea. Y aquí estamos viendo, aquí está nuestro último paralelepípedo. Así es que el método toString se comporta correctamente ante cualquier escenario. No importa el objeto en qué referencia esté. Un paralelepípedo, si está en línea, si está en rectángulo, está en paralelepípedo, el toString siempre se va a ejecutar igual. Lo cual no ocurre con los otros métodos, ¿verdad? Bueno, entonces, ya por último, voy a poner otro ciclo. Este ciclo que voy a escribir lo vamos a empezar a utilizar. A ver, normalmente un ciclo que recorre un arreglo, pues le tenemos que decir el subíndice de cada posición del arreglo. Pero hay un ciclo en donde no necesito decirle ningún subíndice, sino que lo va a recorrer de manera secuencial. Fíjense cómo trabaja este ciclo. Y le voy a poner aquí una doble línea para que se vea que es otro, ¿no? Más para diferenciar. Aquí se le llama ciclo corto. Es el equivalente a un for each de Visual Studio, de C#, donde no necesita un subíndice. Entonces aquí se pone el tipo de dato que tiene el arreglo. En este caso, nuestro arreglo, ¿qué tipo de dato tiene? Todos son. ¿Nuestro arreglo de qué es? Sí, pero ¿de qué clase? Todos son líneas. Todos los objetos que están en el arreglo, todos son líneas, que algunas sean rectángulos, pero todas son hijas de línea. Entonces, aquí le ponemos línea. Es la clase que abarca todos los objetos del arreglo. Y luego le ponemos un nombre de referencia. Le voy a poner lin. Enseguida se ponen 2 puntos y después el nombre del arreglo. ¿Cómo se llama nuestro arreglo? Figuras. Y entonces, este ciclo, cada vuelta que dé, va a poner el objeto que recorre en la referencia lin. O sea, cuando dé la primera vuelta, lin va a ser esta regla. Cuando dé la segunda vuelta, lin va a ser la puerta. Y así, me va a ir recorriendo cada elemento y cada uno lo va a ir poniendo en la referencia lin. Y luego ya con esa referencia, pues yo hago lo que necesite, que en este caso nada más es darle salida. Así. Vean cómo no estamos utilizando ningún subíndice. Aquí, esto es práctico cuando queremos recorrer todo un arreglo, ¿no? Le ponemos el tipo de dato, en este caso es lin, todos son líneas, luego un nombre de referencia que queramos usar para cada objeto que vaya recorriendo, el nombre del arreglo, y luego ya con lin podemos hacer pues lo que sea necesario. Vamos a ejecutarlo. Ahí está, hace lo mismo que el de arriba. Miren, aquí está el de arriba, con una sola línea, y luego aquí está el de abajo. Hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Y en todos los casos el toString trabaja correctamente, de acuerdo al tipo de objeto que es, no en la referencia que está. Si no trabajara correctamente, en todos los casos nos saldría el puro largo, porque todos están en una referencia de línea. Bueno, entonces, si ustedes observan,